No obstante se renueva, dice el apóstol Pablo, Padre nuestro. Por eso en esta mañana que tú nos ministres vida a través de tu palabra, Señor, como nos has estado ministrando a través de cada canción, de cada alabanza, de cada oración, Señor, de cada palabra que sale de nuestra propia boca, trae vida a nuestro propio cuerpo, Señor, vida del Señor Jesucristo. Padre, por eso te honramos, te bendecimos. Si quisiéramos, Señor, tener algún momento de oración y bendecir nuestra ciudad, Señor, donde vivimos, con abundancia de tu paz, de tu amor, que tu reino sea conocido en esta ciudad, Padre amado. Y esta generación y las generaciones venideras te honren a ti, al único Dios, al que es Padre de todo aquel que se vuelve a ti por medio del Señor Jesucristo. Que te teman a ti, al único Dios y al Señor Jesucristo, a quien has enviado, para que tengan vida eterna, Señor, pero para que también se sane la tierra y para que retroceda, oh Padre nuestro, toda la, oh Dios mío, la doctrina, la contaminación de la gran ramera que va en aumento en la tierra en estos días. Pero como iglesia, como pueblo de Dios, oramos para que esto retroceda y que se levanten los justos, los hijos de Dios, para traer sanidad, conocimiento de tu gloria. Por eso bendecimos las familias en esta ciudad, que la paz de Dios, la verdad, la palabra llegue a las familias, Señor, y antes de destruirse sean edificados en la verdad, sean edificados en amor, en unidad. Que venga a caer por tierra, oh Padre nuestro, a descender las estadísticas del divorcio, de la separación, de la infidelidad, a causa, oh Padre amado, del demonio, el conocimiento de Dios en cada cónyuge, en el cónyuge de cada familia, Señor, de cada matrimonio. También en los hijos, Padre amado, que se vuelvan el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Padre, bendecimos las fuentes del trabajo, el comercio, Señor, oh Padre amado, las empresas, trae sobre la gente creatividad, bendición. Padre, somos el pueblo de Dios que estamos para bendecir la ciudad, la familia. Estamos, oh Padre amado, para impartir esa promesa de Dios, ese diseño que los profetas vieron y que tus ángeles anunciaron, Señor Dios nuestro, a los patriarcas, diciendo: en ti serán benditas las familias de la tierra. Por eso bendecimos a las familias, los matrimonios, los jóvenes, los niños. Consagramos la enseñanza para el Señor Jesucristo en esta ciudad, en esta nación. Las autoridades, Señor, sean temerosas de Dios y actúen según la verdad, Padre. Haya provisión, bendición y abundancia de parte del Señor. Padre, que se salven las almas, que se abran puertas de salvación para aquellos que están en tinieblas, en oscuridad, a través del testimonio de sanidad, de milagro, de cambio, de nuevo nacimiento, transformación de vidas, prosperidad de tus hijos y de tus hijas, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre amado, háblanos por medio de tu palabra, ministranos con tu favor, con tu gracia, Señor, edifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Danos esa palabra que es espíritu y es vida, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Son todos bienvenidos a adorar al Señor, a orar, a buscar una bendición. Pero es bastante más que una bendición, o que Dios responda a nuestra oración, es que nosotros nos encontremos con Él, que lo experimentemos en nuestras vidas, y a través del tiempo que estamos, la adoración, nosotros podemos sentir su presencia y quebrantarnos delante de Él, delante de su trono. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateos capítulo 13 de Mateos. Vamos a leer ahí algunos versículos.
para después orar unos por otros. Cuando llega el sábado a la noche, yo ya no, de noche ya no estoy más en casa, ya estoy aquí. Me gusta el reunirnos, el envolvernos con este ambiente, con esta atmósfera donde el Espíritu de Dios se mueve en nuestras vidas, donde ángeles también son desplegados a ayudarnos a estar donde estamos, a ir donde pedimos a Dios que intervenga. Hay un gran movimiento de Dios que nosotros no lo vemos, pero que es hermoso, y vemos el resultado. El resultado es que hay personas que se convierten, que se bautizan, que buscan al Señor, que se disponen a servirle, que van entendiendo la palabra, y que la vida cambia. La fe, la confianza en Dios hace con que uno no tenga nada raro en nosotros. Imagínese el tener confianza de repente en un cuadro que está colgado en la pared con un San Jorge, o con un Santo Antonio, o con la Virgen María. Y nosotros conocemos la verdad, no tenemos nada de eso. Lo que tenemos es la verdad de Dios en nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que podemos orar, hablar con Dios a todo momento, leer su palabra y saber que Él nos instruye. No estamos más en tinieblas, estamos en luz, estamos con la verdad, con la palabra, con el conocimiento de que Dios es real. Y a ese Dios nosotros venimos aquí a adorarle, a cantar, a celebrar, y Él es el que bendice nuestras vidas. Pero también Dios recibe lo que nosotros le damos. Nosotros hemos escuchado por mucho tiempo que no somos nada, que somos hasta cantamos, hay canciones que dicen: no tengo nada para darte, no tengo nada que ofrecerte. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice: Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren. Entonces tenemos que darle gratitud, alabanza, agradecimiento, a honrarle a Dios. Más allá de lo que nosotros podemos, la mejor, lo que Jesús nos enseña es que nosotros vamos a amar a Dios cuando amamos a las personas que están a nuestro alrededor, a la gente, amamos a nuestro prójimo. Pero más allá de esto, nosotros cuando venimos aquí no venimos a decirle al hermano que necesitas, te traigo un buen asado aquí para que te lleves, sino que en este tiempo nosotros venimos a darle al Señor de lo que está en nuestro corazón, de lo que hay en nosotros. Y es importante para Dios. Usted no es nada, usted es muy importante para el Señor. Amén. Amén. ¿Se está durmiendo? No, ¿sí o no? Bueno. Entonces, ¿cómo que no somos nada? O sea que Jesús entonces murió por nada. Si Dios envió a su Hijo, es porque usted es importante. Amén. Es porque su vida le interesa al Señor, su felicidad, su éxito, su bienestar le importa a Dios. Amén. Y es importante lo que usted le da, aunque parezca insignificante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque eso nos lleva a que nosotros nos gastemos en adoración, en gratitud, en alabanza, en dedicar tiempo de darle al Señor. Vamos a tener, por cierto, la eternidad para conocerle. Pero para mí, lo más frustrante sería de cuando me encuentre con el Señor, sería de que yo vea todo lo que Dios nos ha dado, lo que podemos vivir por la fe aquí, no lo haya aprovechado, no lo haya disfrutado, no lo haya gustado. Yo soy de los que me gusta gustar de las cosas, a vivirla, tocar, palpar, experimentar, no solamente recibir información
quedarme, no. Me gusta sentir. Por eso, y a veces para que uno guste de las cosas, experimente, necesita esforzarse. Hay momentos de dolor hasta para alcanzar cierto nivel de aquello que uno quisiera alcanzar y llegar. De prohibiciones también, para que podamos gustar. La Biblia dice, venid y gustad, ved que Dios es bueno. Entonces, cuando nos alegramos aquí, tenemos que saborearlo, gustarlo en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, hablar en otras lenguas, experimentar las visiones de Dios. Y Dios dice que en este tiempo Él da visiones a los jóvenes, da sueños a los ancianos, profecía a los hijos de Dios, a los niños, a todos, dice, porque a mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu y les daré visiones. Nos tenemos que venir al encuentro de estas cosas. ¿O no le gustaría ver ángeles, ir al tercer cielo, saber lo que Dios le dice, lo que va a suceder o lo que tiene que hacer? Y ese es el evangelio del reino, eso es lo que Dios nos ha dado. A veces nos ponemos a pensar, bueno, eso era para los apóstoles, o para alguien que ayuna 40 días y 80 noches, o para alguien que está muy bien con Dios. No, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y no es en la carne de la carnicería que algunos van a ir a comprar ahora después. Es sobre el ser humano. Jesús dijo, el que cree en mí, ese puede recibir. Entonces, cuando habla lo que vio el profeta Joel de sobre toda carne, es en este tiempo. Y es donde se reúne el pueblo de Dios para invocarle al Dios viviente. Y ahí es donde viene ese poder, esa gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y nosotros somos el reino de Dios. Venimos hablando en estos días al respecto de lo que nosotros tenemos de parte de Dios y que quizás no lo estemos viviendo todo, o experimentando lo que es Dios. El domingo pasado hablamos un poquito al respecto de lo que son estos momentos de reunión, de adoración, y comparando un poco con las reuniones donde hay otras creencias, se invocan a otros señores. En los centros, por ejemplo, de espiritismo, de umbanda, masonería, todo lo que es satanismo, hay otras profundidades del infierno que se llaman luminates, y hasta en el islamismo, en todos esos lugares hay ceremonias, rituales, hasta canciones, y ahí entran espíritus en las personas, que son la tercera parte de los demonios, de los ángeles que cayeron con Satanás. Hay quienes dicen que los demonios son unos, los espíritus inmundos son otros, los ángeles caídos son otros, pero todo es tiniebla. Entonces la gente se alegra porque esos demonios, esos espíritus guías entran y les dicen más o menos lo que han vivido, y con respecto a lo que han vivido les dan algunas orientaciones con lo que viene, y esos entran para poner unos contra otros, para decirles que les van a prosperar, tienen que pactar, no sé cómo funcionará mucho. Yo estuve en algunas cosas de esas, pero como no iba a buscar, sino que mi camino se abriera, que hubiera cambio en el área económica, en las distintas áreas de mi vida. Entonces no iba a buscar el mal de alguien o a tomar posesión de lo que alguien tenía, pero existe mucho, y esas huéspedes espirituales esclavizan a las personas, y mismo así ellos salen contentos porque reciben una palabra de que van a prosperar. Yo recuerdo una vez que fui con un amigo mío a un lugar de estos. Era una señora que era muy conocida en esa área, en el curanderismo, en Riviera, en la gente que ciertamente la buscaba, y fuimos atendidos por él. Y yo cuando llegué como medio triste, a ver si me daba
si me sacaba de esa tristeza que yo la hacía más grande de que la verdad era, ¿no? Y dice, parece que este viene peor que el primero. Pero lo cierto es que después él no me quería contar mucho lo que le habían dicho, pero al final me fue diciendo, porque uno, cuando no tiene a Dios, entonces piensa que el fulano está con envidia, que el otro está en contra. Y nosotros éramos amigos, trabajábamos hasta juntos, y lo que uno deseaba para el otro era que cada uno se fuera mejor en lo que estaba emprendiendo. Entonces él me dijo, no, parece que el auto ya no demora ni 5 años, ya voy a tener. Y éramos nuevos, 20 y pocos años. Y comenzando a trabajar así para nosotros, no trabajábamos de empleados, digamos, sino que estábamos emprendiendo en nuestra propia empresa, aunque el único empleado era yo. En mi empresa era yo mismo, no había. Pero las promesas que hay. Y entonces, si ahí hay, imagínense aquí la diferencia, que nosotros adoramos al Dios vivo. Amén. Que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Amén. Que tenemos la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Pero Dios comenzó a hablar la palabra. Así se mueve el Espíritu de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre el lugar donde está, sobre el trabajo. Pero ¿qué palabra usted está soltando sobre esos lugares? Usted está diciendo, bueno, así no da, hace mucho horario, el trabajo es pesado, aquí hay falsos compañeros. O usted está diciendo, aquí es el reino de Dios, aquí está la luz, aquí estamos nosotros. La Biblia dice que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y la echó en 3 medidas de harina, y todo va a quedar leudado. Donde hay un hijo de Dios, esa es la levadura. La harina es todo lo que está alrededor, la gente que hay, y el Espíritu se quiere mover, pero usted tiene que soltar la palabra en su casa, en su vida. ¿Cómo es que actúa? Así es como se mueve el reino de Dios. Es un mover espiritual. Nosotros no estamos, a veces ni sentimos quizás algo muy extra, sobrenatural, pero somos espirituales, ¿sí o no? Amén. Todos los que somos lavados por la sangre de Jesucristo somos hijos de Dios. Amén. Y Dios es ¿qué? Espíritu, ¿sí o no? Amén. Entonces nosotros somos el reino de Dios aquí. Somos los hijos del reino. Y así es como tenemos que actuar. Jesús estaba hablando aquí en el capítulo 13. Primero comenzó con la parábola del sembrador, y luego les explica a los discípulos esta parábola, lo que significaba. Porque ellos le preguntaron, Señor, ¿por qué le hablas en parábola a la gente si no están entendiendo nada? Pero Jesús dice, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. Dice, otros desearon oír y ver lo que ustedes oyen y ven, pero no pudieron. Pero esta generación, la mayoría ve y oye, pero no puede percibir, ni puede palpar, no puede gustar las cosas que Dios está diciendo, porque oye y no el oír de Dios. Tener oídos y oír es cuando nosotros oímos y nos envolvemos con lo que oímos, participamos, gustamos. Eso es lo que estaba queriendo decir. Entonces, después que les explica la parábola del sembrador, él les habla la parábola de la cizaña y del trigo y la cizaña. Y en esa parábola Jesús está diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró trigo en su campo, y después, mientras dormían los trabajadores, ¿usted tiene ahí en su Biblia o no? Amén. La parábola del sembrador. ¿Qué versículo es? Del capítulo 13. Parábola del sembrador, no, la parábola del trigo y la cizaña. 24, ¿no? Amén. Eso. Entonces él habla de que
una parábola, pero aquí ya no es para la gente, aquí es una administración a los obreros, a los discípulos, no es al pueblo todo. Puede que había algún otro, pero aquí es estas parábolas que nosotros tenemos aquí hasta el versículo 14, o este tema hasta el versículo 14 es una enseñanza de obreros ahí que surgió por un interés de los discípulos de conocer más al respecto de lo que en verdad Jesús estaba hablando. Jesús diciendo: lo que vuestros ojos ven, los profetas desearon ver. Ellos vieron, como dijimos el viernes, ellos vieron por visión, o sea, Dios les mostró, les reveló que esto iba a suceder, pero ellos no lo vivieron. Y ahora los apóstoles están viviendo lo que los otros vieron por visión. Por ejemplo, la profecía, las palabras que yo les cité aquí al comienzo, ahora, es lo que vio el profeta Joel, pero él vio, pero no participó. Ahora nosotros somos llamados a ver que el tiempo es este y también a participar. Ahora nosotros vamos a querer, vamos a buscar, o vamos a decir: bueno, si Dios quiere que suceda, va a suceder. No, tenemos nosotros que buscar. Amén. Imagínese usted que quiere manejar un auto y dice: bueno, si es la voluntad de Dios voy a manejar, y nunca se sienta ahí para aguantar a su esposo que le diga algunas cosas. No va a aprender nunca, ¿no? En mi caso, por eso les digo que a mí me gusta participar, gustar. Por la falta de la visión, yo veo con una sola vista y veo sin los lentes el 30% de visión. Con los lentes duplica la visión. Entonces, todo lo que yo he recibido desde que me conocí, que empezó a tener entendimiento, es: no podés, no ves, no se te puede dejar que hagas, todo era no podés, no ves. Entonces creo que eso es lo que me revolucionó a ir por cosas que, mismo que los demás, o que aparezca que no las podemos alcanzarlas. Entonces por eso es que hoy ando manejando. Si yo voy por la lógica de que en la verdad, y no es ser irresponsable, porque sé lo que estoy haciendo, sé las limitaciones que tengo, pero sé la responsabilidad que es. Porque, por ejemplo, le hablaba a mi esposa, el andar manejando, tengo responsabilidad, no estoy haciendo algo que, aunque la gente cuando salen conmigo, principalmente los que manejan, queda complicado. Los que no manejan no tienen problema. Es como cuando se toca la música, el que no sabe nada de música es que bien toca, pero los que sabemos tocamos bien mismo. Entonces, porque uno no puede poner en riesgo la familia, los demás, y sería mucha negligencia de mi parte, ¿no? Entonces a veces mira como que bueno, este es porfiado. ¿Cómo porfiado? Yo estoy haciendo algo que sé que puedo hacerlo. Amén. Que sé que he llegado a esto. Si uno mira por ejemplo, las leyes de la aeróbica, dicen que la abeja no puede volar. Muchos animales no podrían volar, sin embargo vuelan. ¿Sí o no? Amén. No, usted dice amén para acompañarlo, porque él sabe. No se ha puesto a analizar estas cosas. En el reino de Dios es más o menos igual. Nosotros no podemos, no sabemos, pero tenemos la promesa de Dios. Amén. Tenemos las cosas del Señor y vamos a ir por ellas, ¿sí o no? Amén. Vamos a ver la bendición, la gloria de Dios. Amén. Por eso es que tenemos que esforzarnos. Cuando las cosas están adversas, estamos firmes en el Señor. Amén. El Espíritu de Dios se está moviendo y nosotros tenemos la palabra de Dios que es poderosa en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y aquí en esta parábola del trigo y la cizalla, Jesús dice que cuando creció y dio fruto, apareció también la cizalla. Y cuando Jesús está explicando
la parábola aquí del trigo y la cizalla, él dice que el trigo son los hijos de Dios, las cizallas son los hijos del diablo. Y lo que nosotros sacamos aquí es que mismo que haya gente a nuestro alrededor que no den fruto o que no sean hijos de Dios, no va a impedir que nosotros fructifiquemos si nosotros somos en verdad hijos del reino de los cielos. Amén. El reino de Dios es semejante, dice, a personas que mismo que estén rodeados de hechiceros, de otro tipo de cosas, de gente que cae en pecado, mas ellos no se envuelven, ellos dan fruto de perseverar y alcanzar la bendición y la gloria de Dios en sus vidas. Eso es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos a través de la parábola. Ahora nosotros como hijos de Dios, en las situaciones que enfrentamos en nuestra vida, culpamos a otros de repente del aparente fracaso que podemos estar pensando que vamos a tener, o vamos a esperar firmes. Somos los hijos de Dios. Jesús dice, la buena semilla o el trigo son los hijos del reino. Así que nosotros vamos a fructificar. Jesús le dijo a sus discípulos, ellos estaban quedando pocos por causa de que Jesús estaba insistiendo mucho con que iba a morir, y nadie quiere la muerte. Todos tienen miedo de la muerte. Algunos dicen, no, yo no tengo. Bueno, gloria a Dios. Pero cuando uno no entiende de verdad es que no entienda. Creo que me voy a complicar si empiezo a explicar mucho, ¿no? Pero de verdad, yo, para decirle francamente, no tengo miedo de la muerte, pero también no la he enfrentado. Entonces, si uno no la enfrenta, no sabe cómo va a sentir. Pero en este tiempo, aunque Pablo, si uno lee la Biblia, va a ver que Pablo dice, para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice Pablo. Pero para mí, en esta etapa de mi vida no es mucha ganancia. Si voy a vivir toda la eternidad allá, otros 70 años, 50, 70 que viva aquí, bien, está bien, voy a gustar de lo que hay aquí, a ver a mis hijos crecer, abrazarlos, prepararles un buen futuro, yo que sé, hacer las cosas que me gusta, pescar, andar a caballo, criar ganado. Pero fue llamado a predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Voy a disfrutar de buscarle al Señor, orar, estar en esos momentos cuando uno está buscando que Dios le hable y Dios no le habla, y está el silencio y está la incertidumbre. Eso hace parte de la vida nuestra. Como hijos de Dios no pueden desesperarnos, porque estamos puestos para que vayamos y llevemos fruto. Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, no importando las circunstancias que la vida nos proporciona, pero somos puestos para llevar fruto. Así que si hay hijos del diablo, los hijos de Dios van a dar fruto. Dice que Dios va a enviar a sus ángeles a recoger a los hijos del diablo y para que se quemen en el fuego. Entonces, ¿quién es más poderoso en su barrio? ¿Usted, que el Espíritu de Dios está en su vida, que tiene la palabra de Dios que es poderosa, o el brujo de la esquina, o el hechicero de allá, o el prostíbulo que hay ahí? ¿Cuál es más? Nosotros tenemos que entender esto. Y eso no es que uno llega allá y da un soplo y se va. Pero sí, si nosotros comenzamos a tomar el territorio, a declarar, a decretar, ahí se va a cumplir la otra parábola. Nosotros estamos llenos de parábolas aquí que están hablando de diferentes maneras del reino. Dice, ahí se va a concretar lo que dice de la levadura, que la masa va a ser leudada, o sea, va a ser afectada por esa levadura, va a ser afectado por esos hijos de Dios. Dios es fiel para cumplir su palabra y su promesa en ustedes, en su familia. Pero necesitamos entender esto.
que de repente hay cizaña que el diablo ha sembrado, pero nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y tenemos que proceder como tal. Después Jesús dice la parábola de en el 24 era la de la cizaña, ¿no? Sí. El 31, versículo 31 ahí, ¿qué parábola es que hay ahí o no es parábola? Semilla de la mostaza. Dice que es el reino. Dice será o es, como dice en su Biblia. Es. El reino de los cielos es, o dice, o el reino de los cielos será. Es. ¿Qué es el reino de los cielos para usted hoy, en la tierra? ¿Quiénes son? Somos usted y yo. Amén. Nosotros somos los hijos del reino. Entonces somos el reino de Dios. Amén. No es una denominación. Son los que son lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Que el Espíritu de Dios mora en ellos. Entonces, estos somos los que nos movemos en la tierra. Tenemos Pablo llegó a entender que la creación, la tierra, todo gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nosotros somos el reino. De hecho, Jesús dice, el trigo son los hijos del reino. Y si somos hijos del reino, somos el reino, ¿sí o no? Amén. ¿Qué son los hijos de un reino? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que nosotros tenemos los reinos de Israel. ¿Quiénes iban a heredar el reino? El gobierno, los hijos. Eran de la familia real, los príncipes. ¿Qué dice la Biblia al respecto de nosotros? Que Jesús, por su sangre, nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Y eso es una gracia que hemos recibido de Dios para ejercerlo aquí en la tierra a través de nuestra fe. Cómo nosotros vivimos, buscamos, andamos y también cómo hablamos, cómo lo decretamos. Pero necesitamos entender esto. Un intercesor tuvo una visión de un hombre alto y de vestiduras blancas y también equipado con armaduras. Y él pensó que Dios le estaba mostrando al Señor Jesucristo. Y Dios le preguntó, ¿quién es ese? Él dice, bueno, Jesús o algún jerarca celestial de las autoridades. No, ese eres tú, como se te ve en la tierra, como rey, cuando ejercemos la autoridad, lo que Dios nos ha dado. Por eso dije, nosotros nos falta comprender todo lo que somos para fluir, para andar. Pero ahora si nosotros nos quedamos con que somos polvo de la tierra, con que no somos nada, con que no somos merecedores, no somos dignos, no éramos, pero por medio de la fe en el Señor Jesucristo hemos sido hechos herederos de Dios. Entonces necesitamos apropiarnos de esto y elevar nuestro nivel de elección de vida y de andar con el Señor. Porque dice, hablando aquí de que es pequeño pero luego crece. Después tenemos la parábola de la levadura, que ya hablamos. Después el uso que Jesús hace de las parábolas, la explicación de la parábola de la cizaña. Estamos aquí, Jesús está hablándole a los apóstoles, les está explicando. Y cuando les explica la parábola de la cizaña, que yo entre algunas palabras les he estado más o menos diciendo, él sigue hablando otras parábolas. Por ejemplo,
aquí el versículo 44. ¿Quién puede leer ahí para mí este 44 ahí en la Biblia, del mismo capítulo? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Sí, tenemos varias enseñanzas de Jesús al respecto de lo que nosotros somos, de lo que Dios nos ha dado. El Señor Jesucristo dice: el Espíritu Santo os va a guiar a toda verdad. El apóstol Pablo dice: el Espíritu Santo nos lleva a entender lo que Dios nos ha concedido. Y cuando nosotros entendemos quiénes somos, entonces, entendiendo que somos el reino, y Jesús dice: el reino es semejante, o sea, nosotros somos esto. Y aquí está hablando del reino mismo, de lo que Dios nos ha dado. Ahora, o sea, nosotros siendo hijos del reino, activamos el reino de Dios en la tierra, somos representantes del reino, somos herederos, pero también hay lo que nosotros recibimos, no es de la tierra, es de los cielos. El reino de los cielos no está en crisis, no está en pecado, no está en tinieblas, no está en miedo, no está en amenaza, no está en extinción. El reino de los cielos no se sujeta o no depende de las cosas terrenales, es impartido sobre nosotros. Y aquí ahora ya entrando en el tema de que estuvimos hablando al respecto de lo que Dios nos ha dado. A veces comparamos con una lotería pero una herencia. Cuando uno tiene una herencia, hablábamos el jueves, pasa tan rápido que parece que fue ayer. Cuando alguien tiene una herencia, para recibirla, va a hacer de todo para alcanzarla, ¿sí o no? Solo si es poca, pero si tiene una buena herencia, le pertenece, porque es de su padre, de su mamá, hasta trabajó para que hubiese esa bendición. Usted va a hacer de todo para alcanzarlo, para adquirirlo. Y en Dios nosotros tenemos herencia. Somos herederos con Cristo, y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces tenemos una gran bendición. Y Jesús aquí está comparando esa herencia con un tesoro, de tal manera, de tanto valor, tiene ese tesoro, que el hombre vende todo lo que tiene y no compra el tesoro, compra el campo donde está el tesoro, porque el tesoro está en el campo. Y aquí nosotros podemos aplicar en nuestras vidas nuestra manera de vivir. La Biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? La mentira, las peleas, las contiendas, la ira, el engaño, el adulterio, la fornicación, las trampas, todas estas cosas, todas son hechas nuevas. Y ahí como nosotros empezamos a andar. Bueno, ahí nosotros tenemos que ir a Mateos, capítulo 5, 6, 7. Tenemos que ir a las cartas de Pablo o a las enseñanzas del propio Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 5 Jesús dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos. O sea que nosotros, el campo es los mandamientos de Dios, la instrucción de Dios, para experimentar ese tesoro que es el reino de Dios en su plenitud en nuestras vidas. El éxito nuestro en nuestra familia, en nuestra propia vida, en el ministerio. Entonces dice que vende todo lo que tiene. También dice, es como un hombre, semejante a un hombre que busca perlas, y encontrando una,
perlas preciosas, va y vende todo, y viene y compra esa perla. O sea que lo que queremos decirle es lo que Dios nos ha dado es superior a cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer, tanto como autoridad, como vida, como también como éxito, como gozo, alegría, placer. El ser humano lo que busca, tener placer, tener gozo, estar en paz, gustar o experimentar aquellas cosas que le lleva a usar bien el tiempo. Y a veces por no conocer que las cosas que Dios nos ha dado nos traen mayor alegría, gozo, que las cosas que nosotros de repente se nos presentan rápidamente, uno renuncia esto para gustar de estas otras cosas que nos llevan después al vacío, a estar vacíos, a estar sin fruto en cuanto a la fe. Me recuerdo de un hombre que conocía porque tenía el testimonio de su papá que temía a Dios y que había heredado la bendición de su padre. Pero él, como tenía otra necesidad y no le dio importancia al reino de Dios, que vamos a ponerlo en ese lugar, en el lugar de la primogenitura. La primogenitura en la antigüedad era el primer hijo que nacía y el que recibía el derecho de ser bendecido por su papá y ser el heredero de todo. Entonces Isaac tenía promesas de Dios de que su descendencia iba a ser, en su descendencia, en su simiente iba a ser benditas las naciones de la tierra, pero que Dios le iba a dar esa tierra en herencia a su descendencia. Entonces a Isaac iba a llegar un momento que iba a impartir esa promesa que Dios le había dado sobre sus hijos, y el que estaba en la natural, el que estaba en la órbita legal, era su hijo mayor, que se llamaba Esaú. Pero él tuvo hambre, y entonces viene donde está Jacob, y Jacob tenía un buen plato de comida, y era un buen negociante también. Entonces dijo: dame de esa lenteja. Y él dice: te cambio por la primogenitura. Y él dice: ¿para qué me va a servir eso? Así hace el diablo en estos días. No que Jacob era diablo, pero él trata de ofrecernos cualquier otro campo, cualquier otra perla, y no la del reino. O sea, desviarnos del reino. El que nos ofrece el reino, el que nos lleva a eso, es el Espíritu Santo. Es esta atmósfera, es este tiempo que nosotros nos ponemos de acuerdo para orar y entender quiénes somos, a qué Dios nos ha llamado y que somos sus hijos. Por eso es que muchos oímos, pero no podemos oír, vemos, pero no podemos percibir, ver, porque como que nos cuesta. Pues tenemos que vender lo que tenemos y comprar ese campo. ¿Dónde está el tesoro? De repente el campo hoy sea buscarle más al Señor, desear ese tesoro. Para mí es algo, bueno, en primer lugar, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, el conocer a Dios. Pero lo más excelente para mí de la vida cristiana, si bien que nosotros debemos de guardar la palabra, guardar los mandamientos, ser fieles, no abandonar el pecado, todo lo que usted quiera, pero el gozo, lo máximo es el derramamiento del Espíritu Santo, el ser bautizado, el experimentar esas cosas.
que los apóstoles experimentaron y la iglesia que estaba con ellos en Pentecostés. Y después siguió. Usted se imagina que de repente Dios le guía a hablar con alguien en tal lugar, y de ahí de repente usted es arrebatado por el Espíritu de Dios y lo lleva a otro lugar. Y nosotros podemos estar pensando, bueno, eso es la historia, eso era en el pasado. Esto sucede hoy. Amén. Con los hijos e hijas de Dios que le creen Amén. y que le buscan. Ahora, claro, necesitan vender el campo, vender las cosas que tienen y comprar ese campo. Imagínense un matrimonio. Hoy no hay mucha... Antiguamente era bastante tabú hablar un poco estas cosas, pero hoy, y me perdono si voy a ser tan así, un matrimonio en donde no tenga la intimidad sexual. Pastor, que te amo, que te quiero. Perdone la comparación, pero imagínese el cristiano con Dios, que conoce la palabra, que recibe a Cristo, pero no tiene esa intimidad, esa comunión con Dios, que su espíritu le llene, le toque, le quebrante, que sienta esa gloria. Y esto es lo que Dios nos ha dado. Es más complicado la relación sexual sin ser matrimonio, ahí sí da problema. Esa es la que no trae bendición. Por eso habla del campo aquí, para que nosotros sepamos lo que tengamos que hacer. Es así el Evangelio, es así la bendición, es así el reino, es así que nosotros experimentamos. Claro que Dios tiene misericordia y nos perdona y nos restaura, pero si nosotros actuamos según encontramos el reino de Dios, vamos a evitar muchos dolores de cabeza. Y como siempre decimos, en la misericordia hay pérdida, pero en el obedecer el mandamiento hay resultado, gloria, victoria, bendición. Es lo que Dios tuvo de David, misericordia. Perdió 4 hijos por lo que cometió. Capaz que ni tanto por castigo de Dios, sino porque él mismo declaró: ese es el juicio que merece todo aquel que hace este tipo de cosas. Tiene que pagar 4 tantos más y debe morir. Y Dios dice: no vas a morir. Dios te perdonó. Amén. Pero hoy con el Señor Jesucristo, hoy, tiempo de gracia. Aquel era tiempo de ley y él experimentó la gracia. Y hoy nosotros es tiempo de la gracia, pero a nosotros como que la ley nos quiere esclavizar. No es que tengamos que hacer que vale todo, pero aquí la gracia tenemos para no hacer las cosas que nos van a llevar al daño. Dios nos da fortaleza, nos da renuevo, nos da su luz para que esperemos, para que confiemos. Solo tenemos que entrar en ese campo donde está el tesoro escondido, esa perla de gran valor. Ese es el reino de Dios. Entonces nosotros como iglesia vamos a dejar pasar el derramamiento del Espíritu Santo, o vamos a vivirlo. Vamos a ejercerla, mismo que nos sintamos, mismo que todo esté al revés, la autoridad, la gracia que Dios nos ha dado, o vamos a dejar que las circunstancias de alrededor nos envuelvan. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a poner una música, un teclado ahí.